Bienvenidos a Enfoque Legislativo, esta propuesta de Senado TV, donde te traemos todo el resumen, todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Tuvimos varias actividades esta semana que te vamos a comentar el día de hoy. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Listos ya para informarles a todos, a toda la ciudadanía paraguaya? Hola Laura, un saludo a vos y a toda la audiencia, un gusto poder compartir contigo, llenando de información sobre la Cámara de Senadores e informando a la ciudadanía por sobre todo lo que aconteció esta semana, que estuvo bastante cargada como siempre. Y vamos a hacer un recorrido iniciando con el lunes, que se reunió la mesa directiva, como todos los lunes, para considerar los puntos en el orden del día. Esta semana tuvimos dos sesiones extraordinarias, Walter. La del miércoles, que es habitual, por falta de quórum, se levantó la sesión, pero se tuvo una sesión extraordinaria. Vamos a desarrollar los temas, los primeros temas que fueron tratados en la sesión extraordinaria. Y el día jueves también con otra sesión extraordinaria con 3 puntos en el orden del día, Walter. Asimismo, se desarrollaron dos sesiones, ¿verdad? Como ya mencionaste, ya que el miércoles no se pudo dar continuidad, se retomó el jueves, se trató 3 puntos, sí. Y bueno, nosotros vamos a estar desarrollando, así como también lo dictaminado en las diferentes comisiones, sí, y todo lo que da a la agenda legislativa. Lo del día jueves, la sesión extraordinaria que se desarrolló el día jueves con 3 puntos en el orden del día, vamos a comentarles un poco a la ciudadanía cómo se fue desarrollando esa sesión extraordinaria. Tuvieron 3 puntos en el orden del día. El primer punto que se consideró, el de los estudiantes con altas capacidades. Esto fue largamente debatido. Finalmente este proyecto fue rechazado. Pasó por varias comisiones asesoras, tuvo su origen en la Cámara de Diputados y bueno, finalmente este documento fue rechazado y vuelve a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, Walter. Asimismo, el segundo punto también que se trató en esta sesión extraordinaria trata de una desafectación de dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado en esa finca de ese distrito. Este proyecto también tiene origen en la Cámara de Diputados y fue aprobado con modificaciones y vuelve a su Cámara de origen para su trámite constitucional. Sí, lo que hace que necesariamente vuelva a la Cámara de origen. También en el punto 3 y 3.1, modificación y ampliación del presupuesto general de la Nación, ejercicio fiscal 2025, esto a favor de la Corte Suprema de Justicia. Ambos proyectos fueron sancionados y pasan al Poder Ejecutivo. Esos fueron los puntos considerados, analizados en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, Walter. Así le comentamos entonces un poquito también a la teleaudiencia. Y vamos ya directamente a los más leídos en la página de la Cámara de Senadores. En esta oportunidad, el Senado honra a los últimos soldados de la Guerra del Chaco en el marco de la conmemoración de la gloriosa batalla de Boquerón. La Cámara de Senadores rindió un emotivo homenaje a los últimos excombatientes de la Guerra del Chaco. Entregaron una placa y copia de la declaración número 338 a los beneméritos de la patria, don Canuto González Brito y don Juan Bautista Cantero. Esto se desarrolló en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, y para ampliar esta información podés visitar la página de la Cámara de Senadores www.senado.gov.py. Asimismo, Laura, también otra de las noticias más leídas de la semana, la Comisión de Deporte trató pensiones a exfutbolistas y reconocimiento a una futbolista internacional. Esto fue impulsado por el presidente de la comisión, Juan Carlos Luis Galaverna, quien explicó que el proyecto propone incrementar la pensión a varios exjugadores de la selección paraguaya campeones de América de 1979. Actualmente perciben un monto de 1.500.000 y la propuesta es que pueda equipararse
equipararse al salario mínimo legal vigente. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad. También consideró el proyecto de declaración por la cual la Cámara de Senadores rinde homenaje a la atleta paraguaya Claudia Martínez Obando, nominada al Balón de Oro Femenino 2025 en la categoría Sub-21. El senador destacó que la futbolista Martínez de la selección paraguaya y el Club Olimpia obtuvo el quinto puesto en el certamen internacional, motivo por el cual se aprobó este reconocimiento, que en las próximas sesiones ya rendirá su homenaje y obviamente nosotros acá estaremos tratando en este programa. Muy bien. El día jueves también, Walter, debemos recordar esta reunión muy importante que se dio de los legisladores en la sala de sesiones con el ministro del Interior, Enrique Riera, y también con el comandante general, comisario general, comandante Carlos Benítez, de acuerdo a una resolución emanada por la presidencia de la Cámara de Senadores. Esto se desarrollaba esta semana. Y también iniciamos el mes de octubre rosa, Walter, y con ello empieza la campaña de concientización contra el cáncer de mamas. Desde Senado TV, por supuesto, también nos adherimos a esta campaña. Sí, desde acá nosotros nos adherimos, como ya mencionaste. Recordar que el 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recordemos también lo importante de la prevención temprana, del autoexamen para este tipo de actividades. Bien, y nosotros sin más preámbulos ingresamos ya a las actividades de las diferentes comisiones asesoras de la Cámara de Senadores que tuvimos esta semana, donde se tratan y se consideran todos los proyectos que luego pasan a la sesión de la Cámara de Senadores para su resultado final. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública analizó en reunión varios puntos incluidos en su orden del día. Así lo informó el miembro de la comisión, senador de la Nación, Ramón Retamoso. Hemos tratado 5 puntos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El primer punto era declarar en situación de emergencia al Departamento Alto Paraguay a consecuencia de las inundaciones y exonera del pago de energía eléctrica, que ya existe una ley y por el cual la Comisión de Asuntos Constitucionales había rechazado este proyecto de ley. El segundo punto era un proyecto de ley que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, que el Poder Ejecutivo ha vetado y nosotros nos allanamos al veto del Poder Ejecutivo. Siguiente punto, también la Comisión ha dictaminado aceptar la objeción total del proyecto de ley que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos. También nos hemos allanado, todos los miembros prácticamente por unanimidad, aceptando la objeción total del Poder Ejecutivo. El siguiente punto era autorizar, sería las tropas de la Marina, la instalación de lanchas balizadoras en el agua del río Paraguay desde Vallemí para abajo. Y el último punto sobre el tema de los procedimientos y límites para la autorización de descuento a los funcionarios que están en servicios públicos, que la autorización que los descuentos se haga hasta el 50% y otros puntos más que nos allanamos prácticamente texto diputados. Continuando con las actividades de las diferentes comisiones, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo estudió en su mesa directiva el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14 sobre el Código de Ejecución de la República del Paraguay. En la ocasión conversamos con la senadora Celeste Amarilla, miembro de la comisión. Esta fue una mesa de trabajo sobre el proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código de Ejecución Penal sobre la redención.
y sobre el presupuesto a ser considerado para la redención. Hoy tenemos lo que le llaman el 3x1, que es por 3 días de trabajo, 1 día de descuento de la pena. Este propone 2x1 y otra serie de cambios. Bueno, un debate muy interesante. Estuvo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y de la Corte Suprema, jueces de ejecución penal. Una discusión muy interesante entre ellos. A mí, a los senadores, nos enriqueció mucho esto como para luego decidir por un dictamen. Hay posiciones encontradas, pero valoro la pasión de cada uno en este tema. Realmente me impresionó cómo han estudiado esto y cómo han defendido cada uno sus posiciones. Y estamos hablando de reducir la pena a reclusos, ¿verdad? Lo cual es bueno y es malo y hay mucho que debatir, ¿verdad? Así que sí, yo creo que va a haber otra reunión más. No se llegó a ninguna conclusión. Y también esta semana la Comisión de Hacienda y Presupuesto mantuvo su reunión ordinaria donde trataron varios puntos. El encargado de darnos los detalles, el director del ente asesor, Ricardo Doria. La Comisión de Hacienda se reunió en su sesión ordinaria y trató 3 puntos. 2 de ellos son modificaciones y ampliaciones presupuestarias que hacen referencia a la Corte Suprema de Justicia. En especial, el primer punto que es una modificación presupuestaria. Básicamente lo que hace es modificación de los objetos de gastos 100, 111 y 113 y 14 que se modifican a efectos de proveer de recursos a otros programas, como por ejemplo la de marcas y señales y administración institucional. En el segundo punto es también otra ampliación presupuestaria. Este es en fuente 30, recursos institucionales de la Corte. Hace referencia a varias modificaciones presupuestarias de varios objetos de gasto, también para ajustar el presupuesto de la Corte en recursos institucionales a efectos de culminar el año sin problema presupuestario. Y el tercer punto es una pensión graciable del señor Daniel Torales Gianotti, que ha sido presentado ya en el 2023 por los senadores Juan Carlos Galaverna en ese entonces, el senador Antonio Barrios y el entonces senador Hugo Richter. Este proyecto consideraba el otorgamiento de una pensión de 2.550.000 guaraníes para este señor, que es un conductor de programas musicales folclóricos y promotor de la cultura popular. También ha sido dictaminado por la aprobación. Esos son los 3 puntos que han sido tratados en el día de hoy. También la Comisión de Equidad y Género, que preside la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, analizó 2 puntos en el orden del día. Esto nos comentó la directora del ente asesor, María Eugenia Cubas. Se dictaminó por el rechazo del proyecto de ley que dispone la identificación, inscripción y asistencia en la educación escolar básica y superior de los estudiantes con altas capacidades. La senadora Esperanza argumentó al respecto, entonces los otros miembros apoyaron su moción y se dictaminó por el rechazo del proyecto de ley. Y también recibimos la visita de la presidenta del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, la presidenta Ana María Niela, que trajo una propuesta sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la ley 4591, que es la ley de divorcio vincular, en donde en esta propuesta que se presentó hace poco, lo que se busca es quitar el costo, ¿verdad? Eliminar los aranceles que son tan elevados para el momento de realizar el trámite del divorcio de común acuerdo, ¿verdad? Que es la modificación que se hizo en el 2015. Y manteniendo todos los requisitos, ellos lo que proponen es que ese mero trámite de realizar el procedimiento documentario se haga a través del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, ¿verdad? Van a presentar su propuesta y en base a eso desde la comisión se va a hacer el estudio pertinente para ver si se puede o no hacer esa modificación. Y la Comisión de Derechos Humanos, esta vez con la Comisión Nacional de Mecanismo de Prevención contra la Tortura, llevó a cabo un espacio de diálogo denominado Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, Diálogo y Acción. Tuvimos
tratando un tema muy importante que son los derechos humanos y las personas adultas mayores. En el marco un poco de lo que es la conmemoración de un año más de la firma de la Convención de Adultos Mayores, entonces estuvieron invitados varias instituciones del Estado, en donde se abordó toda la política del Estado paraguayo que aborda esta temática ante el crecimiento de la población paraguaya que está en la tercera edad, ¿verdad? Que es todo un desafío para la política pública nacional, ¿verdad? Pudimos identificar las debilidades y los desafíos que tenemos en política pública, ¿verdad? Para el Poder Legislativo y también para la política pública de ejecución de las leyes y el marco normativo nacional que afecta, ¿verdad?, la garantía de derechos a esta población paraguaya. Realmente fue una actividad que convocó a los principales actores políticos que tienen la oferta de servicios y de políticas públicas para el sector de adultos mayores. Paraguay es un país que está envejeciendo de forma acelerada, por tanto, la agenda pública debe también contemplar una política de Estado a largo plazo para esta población. Actualmente el Congreso tiene el desafío de aprobar en diputados la Convención Interamericana por los Derechos de Personas Adultas Mayores. Así también la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que preside el senador de la Nación, Alfonso Noria, analizó varios puntos en el orden del día. Conversamos con el jefe de la comisión, Marcelo Coronel, quien nos brindó más detalles. La Comisión de Peticiones, Poder y Reglamento, en su reunión del día de la fecha, presidida por el señor senador Alfonso Noria, contó con 2 puntos en su orden del día. Un proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, presentada por la senadora Lizarela Valiente. Y el segundo punto fue un proyecto de declaración que declara de interés nacional el Congreso Internacional Neurocer 2025, presentado por los senadores Noelia Cabrera, Edgar López y Hermelinda Alvarenga de Ortega. Todos estos proyectos fueron analizados y aprobados por los miembros de la comisión. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, que está presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, esta semana trató varios puntos en su orden del día. Más detalles sobre lo tratado con su presidente, senador de la Nación, José Ledesma. Hemos tratado 3 puntos en el orden del día. 1. El proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como finca número 2174 del municipio de Fernando de la Mora. Hemos aprobado con modificaciones este proyecto. El otro proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Filadelfia a transferir a título gratuito a favor de las siguientes instituciones del Estado paraguayo: Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio de la Defensa Pública, Policía Nacional, Ministerio Público, 2 lotes urbanos, propiedad de la municipalidad de Filadelfia, ubicado en el distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón, e individualizado con cuenta corriente catastral número 340230 y matrícula número Q05703. Esto hemos aprobado con modificaciones también. Y hemos aprobado 47 proyectos y hemos rechazado para que pase al archivo. Son proyectos antiguos que han presentado por iniciativa, 47 por presentación de senadores, 5 presentaciones de oficiales y 52 presentaciones privadas. La Comisión de Pueblos Indígenas que preside el senador de la Nación, Orlando Penner, recibió en reunión al titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Juan Ramón Venegas, y también a líderes de pueblos originarios. Conversamos con el titular de esta comisión, el senador Orlando Penner. Una vez más recibimos a un grupo de líderes indígenas y ellos habían invitado al presidente del INDI para que les acompañe esta mañana con otra colega senadora, los funcionarios dentro de lo que es la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Le recibimos a los líderes para escucharlos.
tienen sus ideas, tienen sus proyectos, tienen sus reclamos, lógicamente, y bueno, y vienen a traernos eso. De hecho, ayer nomás regresé del interior visitando distintas comunidades y ese es nuestro trabajo, estamos en eso, escucharlos, no convertirnos en el poder ejecutivo, obviamente, pero sí desde el poder legislativo acompañar, entender y si hace falta modificar leyes para que haya un mejor y más cercano trabajo con los pueblos indígenas. Hoy realmente un muy claro mensaje de los líderes indígenas aquí presentes, muy contentos con el trabajo del presidente del INDI, agradecidos con el presidente Peña por toda la gestión que se ha hecho en sus comunidades, proyectos de agua, mejoraron el tema de la energía eléctrica, casas construidas, hablaron del programa de agricultura exitoso de la mano del ministro de Agricultura. Y el senador de la Nación, Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, nos brinda más detalle en este material de lo tratado en la semana. Tratamos principalmente unos proyectos de declaración de emergencia de dos tramos diferentes, originados en la Cámara de Diputados principalmente. Y bueno, se trataron esos puntos, tuvieron un análisis cada uno y con una postura diferente en cada uno de los puntos. Y también se trató un envío del Poder Ejecutivo en donde veta uno de los proyectos de ley, una de las leyes aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados. Entonces se trató también ese veto, dándole, digamos, la razón al veto en el análisis. Esos son los puntos tratados el día de hoy. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible analizó varios puntos en el orden del día. Conversamos en la ocasión con el senador Juan Carlos Luis Galaverna, miembro de esta comisión. Tratamos dos puntos en la reunión de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. El primer punto consiste en un proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como finca número 2174 del distrito de Fernando de la Mora, remitido según mensaje número 2723 de la Honorable Cámara de Diputados. Este proyecto hemos aprobado con modificaciones. Y siguiendo el diálogo con el senador de la Nación, Juan Carlos Luis Galaverna, pero esta vez en su carácter de presidente de la Comisión de Deportes, él nos brindó detalles de lo tratado. Tuvimos la reunión de la Comisión de Deportes, donde tuvimos 3 puntos en el orden del día. El primer punto es un proyecto de ley que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros, más conocida como Torín, presentado por el senador Líder Amarilla, quien solicitó la postergación del tratamiento de dicho proyecto porque quiere hacerle algunas modificaciones. En el segundo punto, tuvimos tratando un proyecto de ley que concede el aumento de pensión graciable a varios exfutbolistas de la selección paraguaya, campeones de la Copa América 1979, que actualmente ya cuentan con dicho beneficio, están cobrando 1,5 millones de guaraníes. Hemos aprobado por unanimidad para que estos grandes exponentes del fútbol paraguayo, del deporte nacional, accedan a una pensión graciable consistente en sueldo mínimo. Y el tercer punto es un proyecto de declaración de homenaje a la futbolista Claudia Martínez, que fue nominada por la revista francesa France Football. Se realizó el 22 de septiembre el famoso Balón de Oro. Ella fue nominada. Ella es futbolista de la selección paraguaya y del Club Olimpia y consiguió el 5º puesto, entonces hemos aprobado también para que en próximas sesiones del Senado ella pueda recibir un reconocimiento en el Pleno. Así cerramos las actividades de las diferentes comisiones asesoras, donde compartimos con ustedes el estudio que se da de los diferentes proyectos que luego pasan ante el Pleno de la Cámara Alta para su estudio y consideración y darle la resolución final, Walter.
Asimismo, Laura, y ya pasamos a los puntos tratados en la sesión extraordinaria. Recordemos que esta semana hubo 2 sesiones extraordinarias, uno el martes, uno el miércoles, digo bien, y otro el jueves. Entonces vamos a destacar lo que ocurrió el miércoles. Sí, en la sesión extraordinaria del miércoles en la sesión vamos a compartir algunos de los temas. Recordemos que esta sesión quedó sin quórum también, Walter, entonces vamos a compartir algunos de los temas que se dieron en esa sesión. Asimismo, y la Cámara de Senadores realizó la entrega de declaración por la cual se declara de interés nacional y cultural el género musical La Avanzada en conmemoración del natalicio de su creador, el maestro Oscar Nelson Safuán. Realmente es un acto de justicia a un artista que fue realmente visionario, que vio una inversión en el futuro de nuestra cultura. Se trata de valorar la innovación, apoyar la diversidad y fortalecer los puentes entre nuestro patrimonio y la creación contemporánea, asegurando así un organismo vivo y dinámico. En su arte, en su invención, está arraigada lo que es nuestra cultura, y realmente un fuerte abrazo con el alma a ustedes, sus familiares y al gran maestro Nelson Safuán. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano, la crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas, en canoas de pena subí, emigré hacia la altura. Y siguiendo con la sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta hizo entrega de placa y copia de la declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde un reconocimiento a los atletas paraguayos quienes obtuvieron medallas de oro, de plata y de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Estos brillantes atletas que representaron con altura, orgullo y gallardía al deporte paraguayo. Hoy rendimos un justo homenaje a estos jóvenes que nos representaron en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. Así también al presidente del Comité Olímpico Paraguayo, el señor Camilo Pérez, por su liderazgo y su compromiso en la organización de este histórico evento. Ustedes abrieron la puerta para que realmente hoy estemos viviendo esto que todos estamos tan contentos. Ustedes no se imaginan lo mucho que costó llegar a que los números empiecen a aparecer. Porque a veces es argel decirlo, pero antes había turismo deportivo. Hoy realmente nuestros atletas ya no participan, compiten. Hoy ya Paraguay se anota en el medallero y se vuelve un rival peligroso y difícil de vencer. Y eso gracias a la suma de realmente todas las instituciones, gracias a la suma de un país que realmente mira al deporte y últimamente como una política de Estado. Los gobiernos pasan y el deporte sigue creciendo. Así llegamos a la conclusión de las actividades de la sesión extraordinaria y ahora pasamos a las diversas actividades que se llevó en el Senado. En la ocasión, el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional llevó a cabo el proyecto institucional educativo de la UNESCO denominado Super Bruni bajo el lema Construyendo la Igualdad desde la Educación Inicial. Este proyecto bastante interesante se llevó en la semana, Laura. Sí, y vamos a ver en este material cómo los chicos estaban compartiendo con todos sus amigos. Le enseñan, Walter, al uso del dinero, montaron una suerte de supermercado dentro de esa guardería del Congreso, donde la mayoría de los niños son hijos de nuestros compañeros de la institución. Veamos ese material, compartimos con ustedes ese hermoso momento.
Esto es un rincón de un supermercado que crearon los niños en conjunto con las maestras y con todo el staff del EDI. Trabajaron la gente de nutrición, cocina. Fue un trabajo más o menos de 2 meses donde ellos fueron aprendiendo un poco de lo que es este juego simbólico que ellos lo viven diariamente con sus padres. Entonces hoy lo van a vivenciar, ellos van a jugar. Pero en realidad jugando ellos aprenden, entonces van a aprender un poco sobre matemáticas, porque como pueden ver hay billetes de dinero, ellos ya van a mirar los cartelitos donde qué costo tiene cada producto, entonces van a también trabajar un poco lo que es la comunicación, porque va a haber un comprador, un vendedor, entonces trabajamos muchas áreas, entonces este juego es muy importante para ellos, por más que digamos, bueno, es un juego de niños, no. Con esto ellos aprenden muchísimo, aprenden lo que es autonomía, independencia. Entonces, bueno, eso quiero que hoy puedan vivir también con nosotros. Y están todos invitados también, los adultos van a participar. Entonces, va a ser una mañana divertida. Este es un concurso de la UNESCO donde ellos quieren trabajar un poco los rincones. ¿Qué son los rincones? Son espacios pedagógicos donde lo que ellos viven en su vida diaria, esto ellos van a llevarlo acá a través del juego. Momento educativo y muy lindo en la guardería del Congreso de la Nación. Y nosotros vamos cerrando, Walter, este informativo de la semana, actividades que se dieron aquí en la Cámara de Senadores y compartimos con todos ustedes. Para ampliar siempre la información pueden visitar la página de la Cámara de Senadores www.senado.gov.py y también estamos en las diferentes plataformas en Walter como Senado TV. Asimismo, Instagram, YouTube, en Facebook estamos presentes, tratamos de abarcar todas las redes sociales para que la ciudadanía siempre se mantenga informada de todas nuestras actividades y pueda ver el desarrollo de aquellos que nosotros por la falta de tiempo no podemos mostrar acá. Y las actividades el día de hoy igualmente continúan cerrando la semana laboral, por supuesto, y se sigue recepcionando hasta hoy tenían tiempo, Walter, para recepcionar las obras para el Premio Nacional de Música. Se recepcionaron en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y bueno, éxitos para todos los que van a participar entonces de este Premio Nacional de Música. Asimismo, la premiación va a ser acá en el Congreso, va a ser otorgada por el presidente Basilio Núñez. Entonces, deseamos suerte a todos los participantes que van a tener un premio bastante interesante y por sobre todo un reconocimiento. Claro, y nosotros vamos a estar brindando siempre la información de todo el desarrollo que se va a ir dando. Nosotros nos despedimos, agradecemos a todos los compañeros del equipo técnico humano de la Cámara de Senadores, también a la directora que está siempre a la cabeza y agradecemos la confianza puesta en nosotros. Gracias, Walter, por compartir conmigo también una semana más aquí en Enfoque Legislativo. El gusto es mío, Laura, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a ustedes por su preferencia.